Vamos a iniciar con Nelson, que fue importante con toda esta la escena y la distribución también de la música salvadoreña, la difusión de la música salvadoreña. Iniciar que nos cuenten cada uno de ellos cuál fue el impacto de la firma de los acuerdos de paz en el desarrollo de rock salvadoreño, específicamente de los 90. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, saludo a todos. Quisiera hacer un preámbulo antes de contestarte esa pregunta, porque mi programa lo comencé en febrero de 1986, todavía estábamos en guerra, y los perjuicios acerca del rock todavía eran mucho más difíciles en aquella época, no se contaba con todos los medios que tenemos ahora, internet, ni celulares, ni el fax existía, porque me recuerdo que el fax apareció ahí por el 91 en la película aquella, Duro de Matar 2, cuando mandan al malo por fax la foto, ¿verdad? Entonces, la gente se comunicaba con nosotros por cartas, telegramas, y los pocos que tenían teléfonos nos hablaban, y si no, llegaban a la radio. Pues bien, apareció un jovencito en esa época y le pedí la oportunidad a Jaime Vilanova, que ustedes lo conocen, que trabaja en deportes, y él yo le agradezco mucho a él porque él me dio la oportunidad de abrir una puerta dentro del rock. La primera oposición que tuve fueron los compañeros mismos de la radio, que quiere esa bulla, que no sé qué, y ahora que he regresado al ABC, más o menos me he encontrado lo mismo. Entonces, pero bueno, la respuesta del público fue bien interesante, de tal forma que se comenzó a crear un fenómeno social a través del programa, porque se reunían los jóvenes en los barrios, se reunían en las escuelas, se reunían en las esquinas de las colonias para escuchar el programa. Y en un inicio, aunque fue nada más transmitir éxitos de algunas agrupaciones que solo sonaban en el underground, comenzaron a hacerse conocidas. Agrupaciones que hoy en día son, ¿cómo se llama?, íconos de la música, pero que en aquella época nadie sabía quién era U2, quién era Bon Jovi, quién era Van Halen, nadie sabía de eso. Entonces el programa se comenzó a convertir en una plataforma. Inmediatamente comenzaron pocas agrupaciones nacionales a acercarnos, porque la única conocida en esa época de rock era Bronco, y con Chentillo nos conocíamos desde el colegio, porque Gerardo Cibrián fue compañero mío en el colegio, entonces desde chiquito tocaba la batería, incluso Chente fue mi maestro ahí de guitarra. No fui muy buen alumno, pero algo me enseñó. Entonces se acercaron 2, 3 agrupaciones y comenzamos a apoyarla así como bajo de agua. Fue bien importante cuando aparecieron los acuerdos de paz, porque eso nos dio un poco de mayor libertad. Cuando comenzaron a aparecer otros espacios, porque el único espacio que había de rock en todo El Salvador era 90 minutos de rock. Era el único. En ningún otro lado se transmitía rock, solo ahí en la ABC. Y era tan lindo saber de que la gente nos escuchaba desde los estratos más bajos hasta los estratos más altos. Porque un día yo hice un llamado para hacer el club de fans del programa, y entonces llegaron alrededor de unas 2,000 personas. Y el dueño de la radio me dice, Miranda, ve que está haciendo ese montón de peludos allá afuera, me dijo, y atenderlos rápido. Y eran de todos los estratos sociales. ¿Quiénes eran mis proveedores de música? La gente que tenía familiares en Estados Unidos y los muchachos que tenían posibilidades iban a estudiar al exterior. Y entonces, después de los acuerdos de paz, se abrieron muchos espacios, pero creo que el principal espacio que ayudó tremendamente al programa fue La Luna, y para variar quedaba 2 casas, o sea que después del programa nos íbamos a La Luna siempre, tremendo, que por cierto el programa se transmitía ya en los 90s, ya no los domingos a las 6 de la tarde, sino que los jueves a las 9 de la noche, y la VEA tuvo que cambiar el día dedicado a la poesía, porque imagínense, estaba ahí el poeta queriendo declamar y nosotros con el rocón al otro lado, ¿verdad? Entonces bien me acuerdo ese día que nos poníamos de acuerdo con la VEA. La VEA me apoyó muchísimo en los conciertos que hacíamos en La Luna y en vivo, y me di cuenta de algo bien extraordinario la primera vez que yo llegué. La Luna siempre pasaba lleno. Estaban guerrilleros, militares que conocíamos, gente de la ONUSAL, por cierto, algunos bien metidos, ¿verdad?
tuve que echar a uno que, ¿cómo se llama? Un gringo que andaba ahí, si hay alguno por aquí me disculpan, pero eso fue lo que me dijo. Mira, me dijo, aquí la gente de El Salvador no sirve para nada, me dijo, me dan ganas de echarle el carro encima. Y teníamos un vigilante que le decíamos de apodo Carnita Asada. Entonces, mira, Carnita Asada, sacame a este de aquí, le dije yo, por favor, y no me lo vuelvan a dejar entrar. Y entonces teníamos esa convivencia y era bien raro después de un conflicto armado ver a toda esta gente junta disfrutando de la música, conversando y contando sus historias sin pelearse, un ambiente de hermandad, gente en chancletas hasta gente de traje y una coinonía y una camaradería extraordinaria. Eso sirvió para que en mi experiencia dentro de ABC pudiera aprovechar el hecho de comenzar a apoyar fuertemente a los grupos nacionales. Fue así como comenzaron a llegar ciertos grupos que afortunadamente tuvieron humildad de aceptar consejos. Chente me ayudó mucho en ese aspecto. Llegó un grupo que me llevaron una grabación extraordinaria, pero de repente cuando aparece el cantante, Dios mío, ¿verdad? Se arruinó toda la canción. ¿Qué te pareció, mira? ¿Quieren que les diga la verdad? Sí, miren, todo está nítido menos el cantante, le digo. O aprendes a cantar o buscan otro, le dije yo, porque si no, nunca van a pegar. Y efectivamente buscaron otro. Y entonces después de eso comenzaron. Y ya para ese entonces yo ya tenía algunos años en la ABC y tenía cierto poder de mando dentro de la radio. Entonces me llevaban una producción y la poníamos durante toda una semana, cada hora, todos los días. De tal manera que si funcionaba la canción, la dejábamos en programación y así fue como grupos como La Pepa, Adrenalina, Shock y todos esos grupos, incluso Aborígenes, que ya era más fuerte, comenzaron a entrar no solamente en programación, sino en las canciones más solicitadas. Allí nació Rockers Club, me acuerdo que llegó Marinero con Noel Sánchez y otro amigo, con mucho gusto le digo, hagan el llamado. Y realmente la radio se convirtió en un apoyo fundamental. ¿Por qué también? Porque la radio siempre fue el número uno y todas las demás radios, al nosotros tener música nacional en las primeras posiciones, comenzaron a poner las sellas. Y llegaban algunos grupos y me dicen, mira Nelson, fíjate que dicen en tal radio que si no la ponen ellos primero, no nos la van a poner. Que la pongan allá, le digo yo, tráela aquí por último si querés, pero nosotros aquí siempre te la vamos a poner. Es más, hace poco me volvieron a decir lo mismo. A mí me parece una ridiculez de parte de los colegas de otros medios. Entonces fue una década realmente extraordinaria porque se le pudo dar el impulso. En la experiencia propia mía puedo decir de que yo me tuve que retirar ahí por el 2001, 2002 por cuestiones empresariales y la radio lamentablemente cerró las puertas no solamente al rock, sino que a la música nacional. Y le cambiaron todo el esquema a la radio y entonces se perdió un bastión importantísimo para la promoción de la música rock nacional o nacional en general. Ahora que he regresado, un poquito más de 10 años después, realmente el ambiente es muy difícil, pero estamos bregando para reeducar a las personas a que sí hay talento, hay buenas bandas. De hecho, yo cuando escuché junto con Chente a El Ático, me quedé sorprendido de todo el talento. Pero quiero decir, para no seguir robando más tiempo, ustedes saben que los locutores y no nos paran, pasamos hablando toda la noche, es que si no hubiéramos contado en ese entonces con el apoyo de Beatriz, de Rockers Club, de grupos como Bronco y de algunas personas como ustedes, veo algunos músicos que fueron importantes en esa época, que tal vez lo colaboraban con poco, pero era con su corazón. Mira, yo aquí tengo mi amplificador de bajo para el concierto, armémoslo, ¿verdad? Y era algo tan lindo que realmente lo extrañamos. Ahora queremos retomar nuevamente eso, porque El Salvador necesita que estos talentos no estén ahí escondidos y decirle a todas estas personas que sí se necesita, especialmente a la gente de los medios, darles un apoyo, pero real,
no ponerles una canción un día y de ahí, si te vi, no me acuerdo, sino que un verdadero apoyo y real, ¿verdad? Así que esa sería mi respuesta. Bueno, ahora vamos a escuchar a Beatriz. Beatriz, vos todavía alcanzaste una colita también del conflicto cuando abriste la Luna, así que contanos también la experiencia de ese cambio, luego también de la firma de los acuerdos de paz. Bien, a ver si suena. Solo me voy a ir un poquito atrás, voy a tratar de no ser tan locutora como vos, pero yo nací en el centro ginecológico gracias a una mujer bellísima que está aquí enfrente, mi mamá, y me fui a vivir a la calle Berlín, a 3 casas abajo de donde muchos años después era la ABC y donde sigue existiendo ahorita una vocación de espacio, de difusión, porque aunque los proyectos se vayan cambiando de sitio, se vayan transformando, en esa calle siguen pasando cosas geniales. Y como muchísima gente, en los 80s tuve que salir de El Salvador siendo bien joven por la represión. Tuve que vivir un exilio bastante largo y hace bastante poco tiempo, no, más bien bastante no, hace muy poco tiempo, gracias al internet me di cuenta, por ejemplo, de algo que yo no sé por qué nunca asocié y tiene que ver con el origen de la Luna que nunca he contado y del que nunca en realidad me di cuenta, y es que cuando yo terminé la escuela en México y empecé la universidad, era novia del cantante Sergio Arau, de una banda que creó como una movida increíble en el rock mexicano porque fusionó rock con guacamole, se llamaba Botellita de Jerez. Entonces yo fui súper groupie de Botellita de Jerez y pasé mucho tiempo en un lugar que ellos tenían que se llamaba Rocotitlán, que quedaba en la calle Miguel Ángel de Quevedo, después en la calle de Insurgentes. Hice con ellos tours por todo México yendo... y vi el poder del rock y vi el poder de las letras en español y vi el poder que tiene transmitir a los jóvenes las ideas a través de algo divertido, de algo fresco, en un momento en el que no había mucho rock en español. O sea, el rock era como en inglés y había toda una discusión. Digo que hace poco me di cuenta porque de verdad después vino todo un tsunami de mi vida, viví en muchos lados, me cambié un montón de veces de lugares, de países, de casas, y cuando regresé aquí, un poco en contra de lo que se suponía eran las normas de seguridad, porque todavía en ese momento la ciudad estaba militarizada, todavía había riesgos de que pudieran volvernos a capturar y matarnos, desaparecernos o cualquier otra modalidad que se usaba en la época. Me encontré con que la casa donde había vivido mi infancia, en la calle Berlín, que además increíblemente, pero está ubicada de frente exacto a la casa del Chele Medrano, que fue uno de los fundadores de los Escuadrones de la Muerte, una de las personas que creó más terror y más daño a muchas personas acá, fue nuestro vecino desde la niñez, y me parece simbólico que justo enfrente haya surgido este espacio de vocación femenina, que también me encanta como mujer estar sentada. Agradezco muchísimo a Roger, a David, al Centro Cívico que me hayan invitado. Creo que fue el principal y mayor aporte de la Luna en ese momento, traer un poco de energía femenina a un país excesivamente masculino que se estaba dando duro y aportar luz a una ciudad que había vivido durante mucho tiempo en la oscuridad. La Luna es mi casa de la niñez, no fue un capricho ponernos en una colonia y nunca quisimos molestar a nadie. Sigo pagando el karma, aunque cada vez es más suave, de haber perturbado el sueño de la gente que vivía cerca. Siempre tuve conciencia de eso y siempre me sentí mal y siempre decidí asumir las consecuencias de eso, porque nos dábamos cuenta de que sí estábamos afectando negativamente a alguna gente, pero estábamos afectando positivamente a muchísima más gente. Creo que la Luna
como dice Nelson y como van a contar Chente o como va a contar Marinero, fue un espacio que sobre todo pretendió ser un espacio abierto, como siempre dijimos, al tiempo, a la magia y a la imaginación. Se llamó Casa y Arte porque pensábamos que no íbamos a ser un centro cultural, porque más que centro éramos periferia, y porque cultural sonaba demasiado choteado y demasiado grande. Queríamos traer el arte a la altura de los ojos, queríamos un arte que sí se pudiera tocar en las mesas y en todos los objetos, y además porque cuando lo decimos en salvadoreño decíamos casi arte, era casi arte, no era arte en total, era arte que todos estábamos construyendo juntos. Fueron 22 años de casi arte. Sí, fue un espacio que también se convirtió en un gran referente a nivel centroamericano y que cruzó muchas fronteras. Creo que todo el mundo de pronto conectó con la luna porque había espacio para todo el mundo, para todos. No fue un bar de rock, no fue un espacio solo de poesía, no fue solo para la danza. Entró el circo, se desarrolló la salsa, todos los géneros musicales, y el rock tuvo un papel importante porque se adueñó del espacio. Bueno, ahora vamos a escuchar a Edwin Marinero, conocido como Marinero nada más, y que aparte de ser miembro de muchas bandas de metal históricas del país, también sos parte de los que organizaron Rockers Club y también de los que organizan todavía el Metal Fest en El Salvador. Correcto. Tengan buenas noches. La verdad que al escuchar a Nelson, bueno, no solo el hecho de ver a Vicente y a Bea, porque cuando logramos penetrar al corazón de la luna, costó, la verdad que costó, ¿vea? Pero al escucharlo, muchas anécdotas, hay muchas cosas, ¿vea? Y lo que a mí me llevó a crear lo que hoy es Rockers El Salvador, en su momento Rockers Club, fue el simple hecho de querer tocar un instrumento, ¿vea? Y eso me llevó con un amigo, McFarland, a la casa de los Cibrián, a la colonia Dolores. Yo quería tocar la batería, me llevó donde yo quería ir donde el greñudo con plante de gringo que vi parado en el Parque Libertad, ¿verdad? Que en ese caso era Gerardo Cibrián, porque en esa época, en la Ruta 28, uno andaba en el centro, estoy hablando de 1986-87, y ese tipo, en esa época era como ver a Bon Jovi, ¿verdad? De la época de verdad. Entonces cuando yo lo vi, a mí me impresionó, ¿verdad? Yo dije, así quisiera ser yo, ¿verdad? Yo no sabía quién era, con el tiempo ya fui investigando el grupo Bronco y todo el rollo, era el batero, es uno de los mejores bateros del país, y yo quería ser alumno de él, y eso me llevó a donde Chente, el hecho de querer estar en una banda de rock, me llevó a buscar programas, y fue ahí cuando me escuchaba el tema de Orion de Metallica, lo que me capturó a ese programa, ¿verdad? Y ciertamente me impulsó más el hecho de mis hermanos, fanáticos de Kiss y todo ese rollo. En esa época queríamos hacer un concierto, no sé, yo creo que en ese momento, finales de la guerra, todavía estaba candente ese germen de los guerrilleros urbanos de esa época, esa fuerza de no tenerle miedo a hacer las cosas, de si bien es cierto, allá te van a esperar, pero vos seguí, ¿verdad? Dale, porque algo va a salir de eso. No medimos las consecuencias. Queríamos hacer un movimiento de rock, en base a la experiencia que habíamos tenido con Noel Sánchez, que mencionó Nelson, que éramos marañones del grupo Bronco. Anduvimos cargando los instrumentos, yo le armaba la batería a Gerardo, y eso me motivó más al hecho de que, bueno, ya tengo conocimiento de cómo hacerlo. El movimiento underground solo eran alrededor de 5 agrupaciones, estamos hablando de 1989, que fue en el primer iniciativa de hacer un concierto. Queríamos hacerlo en el lago de Huija porque teníamos unos amigos ahí, donde estaba la vía férrea, o sea, era un problema en el que nos íbamos a meter que seguramente estuviéramos muertos si lo hubiéramos hecho, porque cuidaban la represa que está ahí del Guajoyo.
Y nosotros andamos en la onda de rebeldes, ¿verdad? Pero no lo hicimos, por suerte. Ese mismo año fue la ofensiva, ¿verdad? Después se fue generando más y en el programa 90 Minutos de Rock fue que hicimos la primera convocatoria para Rockers Club de El Salvador, en el cual entre 5 cabezas hicimos una solicitud para ver el tipo de mente o el pensamiento que tenía la gente. O sea, nosotros no era vénganse todos y vamos todos juntos, ¿verdad? Sino que se llenaban todos los requisitos donde vive, la edad y todo ese rollo al frente, y al lado de atrás, ¿qué piensas de la religión, de la política y del rock, de Dios? Unas preguntas específicas. O sea, nosotros queríamos saber ciertamente con quiénes nos íbamos a enfrentar, ¿verdad? Entonces la solicitud era una de tamaño oficio, sí, prácticamente, y hecha a mano, ¿verdad? Sí. Y ciertamente casi todos los contestaban, e hicimos un carnet y llegamos a hacer la primera convocatoria, que fue ahí donde llegó Guillermo Hernández, en el ranchón de Metrosur, donde hay una onda de dólar, no sé qué. Ahí fue y nos sacaron de ahí. Después, ciertamente, aprendimos a tocar un instrumento, estuvimos con Chente y todos los que llegaban de nosotros y querían aprender, vamos a la Dolores. No todos querían porque era una cuesta bastante difícil y era un lugar medio extraviado en esa época. Bueno, aún todavía, pero era bien tranquilo, era bien fresco, la verdad. Sí, entonces ciertamente nosotros no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Del 89, la ofensiva nos paró un poco. En el 90 hubieron un par de conciertos que no fueron de rocker, fueron en la comunal de la colonia Matepec, en el Club de Leones, hubieron unos conciertos en la colonia donde nosotros vivimos con un amigo que está ahí en la colonia Ibu, en la Costa del Sol hubo uno, en la colonia en la Ibu, colonia Montserrat 2, tocó Tabú, las bandas de ese momento de underground, ¿verdad? Peludos y todo eso, que era bien raro porque en esa época hasta andar un cierto tipo de zapatos, mucho menos andar peludo, ciertos tipos de pantalones, o sea, no podías menos tatuajes, ¿verdad? En esa época sí, no, era impensable esa cosa. Entonces, de 90, pasó el 91, vimos esos conciertos, tuvimos una experiencia y lo raro de esa época de finales de los 80, 90, que los lugares donde se llevaban a cabo la mayor parte de conciertos eran en los intramuros de colegios salesianos y de monjas. Era bien raro eso, y hoy no. Hoy a bailar les enseñan, ¿verdad? No sé qué onda, qué pasó. Dicen que el pollo y los huevos están saliendo mal, pero no. Entonces, hoy ya no se dan ese tipo de cosas. Íbamos nosotros a los intramuros de unos colegios de allá del Escalón, de niñas y bandas tocando covers de Metallica y todo el rollo. Entonces, de ahí salimos con Noel Sánchez, del Escalón, ahí por el hotel, que hay un colegio del Espíritu, y el Sagrado. Ahí escuchamos los primeros covers de Metallica en 89, 90, y veníamos desde allá, venimos por todo el centro, porque aquel trabajaba ahí por el Parque San José, era seguridad y una cosa ahí, de la Tapachulteca en aquella época, o sea, hasta allá se murió el hombre, el Torres, don Sergio Torres, ¿va? Entonces venimos caminando desde allá, pasamos por donde era Kismet, que uno compraba la música, ahí por Simán y todo eso a pie, y planificando la cuestión de que un club que hace falta, ahí son muy pocas bandas, pero algo va a salir. Sinceramente nosotros no lo hicimos con la idea de que durara hasta hoy, ¿verdad? Y ciertamente el trabajo en conjunto, los primeros conciertos que se llevó a cabo, de hecho en la Universidad de El Salvador, que generó cierta polémica porque fue en diciembre, en plena Navidad, casi, y habían unos comandos urbanos allá arriba porque fue en diciembre 21 del 92, entonces con unos movimientos porque estábamos ahí queriendo hacer unas personas más productivas en la cuestión del estudio, ahí se empezó a forjar otro movimiento también. Entonces, la convocatoria en 90 Minutos de Rock, las clases donde Chente, saber cómo se organizaban las cosas, más o menos, armar las cosas, no cómo organizarlas, pero esa convocatoria nos dio más ánimos para que en todo el 92 generar la idea de hacer un concierto. Con las amistades que tenemos en la Universidad de El Salvador logramos conseguir el Herbert Anaya Sanabria, creo, el Roque Dalton, no me acuerdo, pero uno de los dos es hoy. Entonces lo hicimos ahí.
Al siguiente año fue el Borbandeo, nos utilizaron porque era un conflicto entre movimientos estudiantiles, Alternativa y CEPRUES, y nosotros estábamos con CEPRUES y Alternativa nos agarró como que los satánicos vinieron a difamar la universidad, que echemos los que no sé qué, que el uno y que el otro, ¿verdad? Pero no, ahí hicimos un par de foros también dentro de la universidad y bueno, no nos volvieron a dar la universidad, pero por lo menos nos dejaron entrar y nos dejaron ahí todavía sacando unas tareas. De ahí, del primer concierto del 92, fueron bien esporádicos los eventos. En 93 vino la primera banda de México y a raíz de que con Nelson Hernández creció una gran amistad, las bandas empezaron a producir más. De hecho, nosotros estuvimos desde el 92, 93 vino la primera banda de México, una de las mejores en esa época. También vinieron unos ticos, Mantra. Vino Mantra, Cenotaph y ellos dos venían de gira por México y venían para acá. Luego en el 94 fue que las personas que andaban, los periodistas que andaban cubriendo la guerra, que se habían quedado durante esos años todavía echándoselas, disfrutando, había ahí una de esas reporteros que andaba ahí y había visto el auditorium de Fenastra y fue quien nos dijo, mira, hay un lugar que está adecuado, y exactamente pues lo hicieron los noruegos en base a eventos de ese tipo. El edificio de antes donde quedaba Fenastra, allá por el mercado de Escuartel. Llegamos en el 94, la misma historia, hicimos el primer evento y inmediatamente expulsados, ¿verdad? Que como es aquel, que aquí es una federación sindical, no puede estar esto, aquí que allá, que el uno y que el otro. Pero hablábamos nuevamente y nos dejaron ahí, que es una historia de 7 años, del 93 al 2001, la cuestión del terremoto. Precisamente, en esos años fue que logramos, gracias a, ya mencionó, a tu bella madre que está ahí, que abrió el espacio junto con otros amigos que estaban en radio La Cabal, que tenían un espacio ahí que se llamaba Calzón Quitado, creo, una cosa así. Que de hecho el Chiri lo vi hace poco, y ellos, era un bohemio que llegaba a tocar allá con Max, y llegaba Reinaldo y Max tocaban en la luna, eran unos trovadores, pero tenían tendencia de rock, y con la cuestión de la movida de la música, le llevaron la propuesta a Margarita y hicieron el programa. Él se fue para Australia y se quedó Guillermo Hernández ahí como la voz oficial y el promotor del evento, del programa, y nosotros siempre como Rockers El Salvador empujándolo, echándole la música aquí y allá, y igual, vea, con la cuestión de los conciertos. Entonces, durante los 90 fue donde para nosotros fue la época de dorada, la verdad, pues, porque todos los espacios se abrieron, decía Nelson. En la luna casi crecimos juntos, nacimos en el mismo año, pero nos costó llegar. Primero llegaron Bronco y todo ese rollo, pero ya llegar, la cuestión, como se decía en esa época, durante esa época, los de Fenastras y los de la luna, porque también creció ese movimiento de Guanarrock y todo ese rollo, ¿verdad? A prueba de sonido tocó muchas veces ahí. Red, cuando tocaban de verdad, tocó ahí en la luna. Y la verdad que también Ruxy Parker nació ahí. Varias bandas. Bueno, Adrenalina tocaba seguido y eran llenos totales. Entonces se generó esa También cuando hicieron el aniversario de 90 minutos de rock fue cuando empezaron a involucrarse las bandas supuestamente de abajo hacia arriba, porque la frontera era casi prácticamente la que la gente decía, el movimiento, que el Boulevard de los Héroes era como este tipo de frontera, ¿verdad? De ahí para allá era un tipo de género musical, y los de Fenastra, ¿verdad? Los fenastreros, que ya no éramos ni rockers El Salvador, sino que de Fenastra, ¿verdad? Y ciertamente nos identificaban por eso, porque nos hacían partícipes de ciertas cosas, ¿verdad? Antes que se marchaban ante las 15 de septiembre y todo ese rollo. Entonces, cuando crecimos ahí 7 años, el terremoto y luego el 2000, pero porque como nos vamos a concentrar en la cuestión de los 90, cuando ya hubo, porque había cierto miedo por parte de la luna, porque la tendencia de que los destructores, que los metaleros y todo ese rollo, pero cuando ya se rompió esa estigma, ya fue todo un rollo bien chévere, pues, porque solo era de concretar fechas y se lograban hacer eso. De hecho, ahí nació la Iguana, que después fue Aborígenes y hoy es Araña. Entonces, luego que le dimos el espacio de ingresar a Aborígenes,
Luna de Sangre, Apartamento. Y luego de que se logró concretar, llegar a la luna, todo fue, no armonía, ¿verdad? Porque de repente se hacían los Guanarro casi los mismos días del Metal Fest, fíjate, durante los 90. Pero esa gente tenía su público y nosotros, o sea, nunca hubo ese conflicto de que aquellos tienen un evento, nosotros lo vamos a, como en ciertas veces se hace, que se están armando muchos eventos a lo loco sin respetar cierta fecha, pero no, había un movimiento, sí era dividido, pero no conflictivo. Y eso se logró durante toda esa época de la posguerra, porque se abrieron espacios, espacios radiales, ¿verdad? Y también la prensa gráfica apoyaba fuertemente. Víctor Hueso y Horus y toda esa gente, Eric Lombardo en Planeta Alternativo, varias gente que han dado por ahí, que siempre bueno, de hecho los fotógrafos de ahí los mandaban a nuestros conciertos para que se especializaran en la cuestión de las luces y todo ese rollo. Siempre nos pedían permiso para mandar a sus fotógrafos a los conciertos nuestros, porque eran los conciertos que por lo menos resguardaban la seguridad y había esa energía, ahí no se metía, no había problema, pues hasta el respeto con la cuestión de las mujeres se dieron a respetar y ya hoy en día ya no se puede ver eso de la cuestión de que la gente se sobrepase, que el machismo sobresalga sobre una... La importancia es visibilizar también que existen niñas, que empecemos a plasmar desde pequeños que hay que hacer un reconocimiento también al rol de la mujer. Ya hemos avanzado significativamente en protección a derechos humanos de las mujeres en nuestro país, pero también hay que visibilizar más a las niñas, hay que reivindicarlas, hay que reconocerles derechos, hay que reconocer situaciones específicas que a veces les toca asumir a su temprana edad y también procurar porque se den las condiciones más óptimas para que ellas puedan ejercer sus derechos igual que los niños. Bueno, ahora vamos a escuchar también a Chente Cibrián, que obviamente no hay necesidad de mucha presentación con él, pero también queremos que aparte que nos cuente su rollo con la banda Bronco, también que nos cuente cómo fue también como un epicentro para muchos. Ya lo contabas vos, que ahí aprendiste también a tocar. Yo tengo muchos amigos también que ahora tienen bandas reconocidísimas que aprendieron a tocar con Chente, así que si nos puedes contar un poco de eso. Gracias. Un gusto estar con ustedes, placer saludarlos y estar a la par de Beatriz. Cuando nos presentaron a Beatriz primero. Tendría que haberse presentado primero a Beatriz, no que presentaron a Nelson. Así que un gusto estar con ustedes, muy amables. Siempre el rock es contradictorio. Siempre lleva todas las de perder, pero aunque lleve todas las de perder, siempre las ganamos. Y una de las cosas bien importantes es, por ejemplo, yo nací en Santa Tecla el 23 de marzo del 48. Tengo casi 70 años. Entonces, son 50 los que he dedicado al casi arte, como dice Beatriz. Aunque esto no es casi arte, el arte completa.
Y nunca, como dice Marinero por ahí, nunca jamás creí que lo que estábamos haciendo jóvenes iba a trascender y que podía trascender. Fue un sueño con mi hermano, un sueño hacer un grupo, formar un grupo. Iniciamos tocando covers, como todo grupo en todo el mundo. Nadie nace, excepto no sé quiénes, pero con la estrella en la frente, creo que es difícil. A todos nos cuesta. Y principalmente, cuando nosotros iniciamos, era un sueño creer que tal canción, en tal toque que nos habían conseguido por ahí, iba a pegar. Esta va a pegar. Pero si no teníamos público, no había público. Y las canciones nuestras eran nada más un sueño que lo teníamos en la mente y que íbamos a ir a tocar a tal parte. Y nuestro debut, el debut de Bronco, en ese tiempo Torns, fue en Dulce Nombre de María, y fuimos teloneros de Rogaciano Chilango. Así que casi por Chalatenango. Y nosotros abriéndole a un cómico, ¿verdad? Pero nos dio permiso para que le abriéramos el show de él. Y como decía él, bueno, ¿y ahora qué quieren? ¿Qué quieren que cuente? ¿Chistes decentes o bayuncadas? O jayanadas, como ustedes quieren. Y vos vas con el sueño de que vas a tocar rock y que vas a... Y que ya empezábamos a dejarnos a crecer el pelo, porque dejarte crecer el pelo, como dice Marinero, ni mucho menos los pantalones, en ese tiempo eran campana, ¿verdad? Pantalones campana, y que te decían que podía ser, te calificaban o clasificaban como hippie, y créeme que hippie, eso no hubo aquí, porque hippie era de otra generación económica, totalmente. Y entonces lo nuestro fue bastante, tuvo mucha lucha opositoria prácticamente, pero le tuvimos fe, le tuvimos ganas, le metimos todo lo que pudimos junto con mi hermano. Mi hermano ya muerto ya hace un muy buen tiempo. Y luego lo iniciamos a la par con Gema, mi hermana, que todavía seguimos de necios y creemos que, como si es la primera vez, estamos como si, cuando uno toca es como si es la primera vez. Recuerdo con Bea, abandoné el Malibú. Habíamos pasado 7 años en Malibú, en donde éramos los dioses, los reyes, lo que ustedes quieran. Llegaba gente de Sonsonate, de San Miguel, de Santana, y ya tocaron tal canción. No, todavía no. Solo por eso llegaban desde tal parte. Pero llegó un momento en que nos despedimos de ese lugar, nos fuimos a la Luna y ahí pasamos un muy buen rato con un montón de bichos, aleccionándolos a que no fueran tan bichos, porque como dicen, los agarran de pato. E incluso, como mencionaba también Nelson, con lo nuestro grabar era imposible. Cuando traté la primera vez de ver si podíamos grabar, me salió una señora, apellido Carlson, Carlson, ¿verdad? Y me dice, tráeme la muestra. ¿Y cuál muestra? Si yo ahí quería ir a hacer la muestra, ¿verdad? Entonces era muy difícil. Y la más difícil, fue enfrentarme al primer productor de grupos nacionales, tales como Hierro, Sagitario, Macho, Los Beats, la compañía 10, te acordás de todo eso. Entonces, este era César Reconco, y yo fui a hablar con él y le digo, mira, fíjate que nosotros tenemos un conjunto. Pues es un pecado decirle eso, y me mandó a la quinta, hasta la quinta, y entonces ahí te van los sueños. Y te dicen, si vos no tenés el amplificador marca tal,
y la guitarra tal, y el otro, no. No puedes tener un grupo que suene bien. Y entonces, todo eso te revuelca y te manda para atrás, pero ahí le echamos todas las ganas posibles y poco a poco fue incrementándose y como dice Marinero, nosotros fuimos a muchos toques en los colegios salesianos y era divertido porque los bichos me mandaban papeles y decía, miren, disculpen, pero nos tenía bien pateados el padre tal y no podíamos hacer desmadre. Entonces, íbamos a tocarle Zeppelin, íbamos a tocar lo que se sonaba, lo que sonaba en ese tiempo, y ya tocaba Gerardo, como dice Marinero, era un bicho de 15 años, pues, y era increíble cómo le pegaba la batería. Y andamos también con un muy buen músico como Héctor Majano, un virtuoso, los dos eran virtuosos, sí. Eso nos ayudaba y tocábamos en los colegios, casi todos los de tecla, todos los colegios de alta tecla. Pero después dijeron que estábamos tocando mucha música satánica y yo hasta la vez no sé cuál es la música satánica, créemelo. Pero no sé quién se inventó eso. Eso es puro marketing, pues, así lo venden. Entonces, cuando empezó todo el conflicto nuestro, y que ahora me revienta el cerebro cuando veo lo de Colombia, antes ¿a dónde va a terminar esto? A lo nuestro. Este es el puro reflejo nuestro, lo que ellos van a hacer después. Ahora, cuando empezó todo ese movimiento, fue cuando más trabajábamos. Íbamos a los pueblos y llegábamos a la Unión, por ejemplo, y cuando llegábamos al pueblo no había luz. Había que nos ponían plantas. Y cuando entrábamos éramos los héroes porque lográbamos entrar. Nos aplaudían y querían que ahí nos quedáramos tocando toda la noche. Porque eso era horrible, horripilante, la soledad y todo eso ahí en esas zonas. Pero incluso cuando íbamos esto sí es verífico, como dice aquel. Nos paraba el ejército, nos paraba la guardia y nos decían, ¿y para dónde van? Vamos a esto y a esto, tengan cuidado. Bueno, el pleito no es con nosotros, con ustedes, no que con nosotros, pero tengan mucho cuidado. Con nosotros chamacos, pues con la guerrilla no tuvimos ningún problema, ni tampoco con las autoridades, pero encontrábamos camiones quemados, gente decapitada, pero te tenías que hacer el indiferente. Cruelmente te tenías que ser indiferente. Y tuvimos la oportunidad de poder traspasar ese espacio que fue bien difícil, fue muy difícil. Solo uno que lo vivió gracias a Dios lo podemos contar. Y hubo una parte que fue bien interesante, cuando todavía no me había ido para la luna. Allí en Malibú se juntaba el ejército, la guerrilla y los mariners. ¿Te podés imaginar? Yo le comentaba por ahí a alguien qué podría haber pasado si se armaba un descalabro. Y me decían, mira, solo porque están ustedes ahí, no hacemos el desmadre. Solo porque estás ahí, Chente. Te puedes imaginar, ¿verdad? Entonces, pasamos momentos bien difíciles, los toques de queda. Con los toques de queda los tocábamos en la zona rosa. Entonces, lo que Marinero comenta de que el camino era los próceres, ¿verdad? Solo esa era la línea. Para nosotros conquistar la cosa era de la terminal de Oriente al Escalón. Conquistabas al people, yo le digo el people boo, no es el Popol Vuh, y conquistabas a la gente de ahí arriba. Entonces,
logramos conquistar 3 públicos y eso fue excelente, fue agradable. Y uno de los más difíciles fue tocar como un desahogo mundial, como un desahogo social, tocarle a la guerrilla en las montañas, tocarle en un concierto en Ciudadela Hungo, en donde tocamos quizás para unos 5,000 bichos, porque todos eran bichos, y le tenían más miedo ellos al sonido nuestro que a los de los aviones. Les asustó el sonido de rock. Tocamos en un campo en donde consideramos que sonamos a 40 kilómetros en esa soledad. Y fue increíble. Entonces ya sonaban los temas nuestros, los temas originales. Pero esto es bien interesante y comentaba yo por ahí en una entrevista que me hicieron que ahorita nos hubiera gustado que todo eso que pasó fuera ahorita, porque eso tiene una conciencia, así como están ustedes están tranquilos y oyen el cuento y la leyenda y la novela esta, pero en aquel tiempo las hornadas de bichos, tengo la dicha de que son 4 generaciones las que nos siguen y eso es bien importante. Han sido nuestros hijos, los hemos adoptado como eso. Y ahora pues ustedes que tienen la paciencia de escucharnos, cosas que quizás ni se las imaginaban. Y tengo aquí es igualito al alcalde de San Miguel, ¿verdad? Así que un placer enorme platicar. Yo puedo pasar hablando 3 años si ustedes gustan. Pero, por ejemplo, el caso de Nelson, con Nelson somos casi hermanos, al igual que con Edwin Marinero. Igual que Beatriz, que hubo un tiempo que tuve una crisis fuerte. Y Bea me asistió mucho, me ayudó mucho. Y hemos convivido tantas cosas y realmente otra de las importantes es cuando se firman los acuerdos de paz, que eso es lo que quieren que hablemos más. Lo demás no interesa. Cuando se firman los acuerdos de paz, nosotros éramos amigos de cientos de gente que estaba en la guerrilla, pero no sabíamos. Y cientos de que eran de este lado y del otro lado y me dijeron, mira, Chente, nosotros queremos, así como se los cuento, nosotros queremos que Bronco toque en la montaña, pero como ustedes son burgueses, y le digo, ¿y quién te ha dicho que somos burgueses? Si al burgués no lo ves, el burgués está escondido. Nosotros vamos, dame esto, dame el otro, dame aquello, y vamos al toque. Fue cuando conocimos que realmente de qué lado estaba cada quien ubicado. Y creo que eso, aparte de eso, pues ha habido tantos problemas y hay tantos problemas que se podrían solucionar. Mire qué tranquilo la pudimos pasar. Y me dijeron que no dijeran malas palabras, ninguna mala palabra, y que no me expresara de otra forma. Así que hemos cuidado de todo eso. Un gusto platicar con ustedes, un gusto que aquí en este local de la Asamblea lo admiro mucho, porque igualito era donde ensayábamos con Manuel Martínez Daglio, que fue nuestro tecladista, y criado en Inglaterra. Imagínate un músico criado bajo el funky, el jazz, el blues, el rock. Ese fue el que tuvimos como tecladista. Así era la casa de él y ahí era donde ensayábamos. Así que un gusto estar con ustedes. Espero no ser fastidioso con mis palabras, ni monótono, que es lo que más... Cuando uno está de juez, dice, ya aburrió. Así que, gracias.
Bueno, como el tema es bien amplio, ya se nos está acabando el tiempo para el conversatorio, pero me gustaría que brevemente cada uno pueda comentar cuál creen que fue la constante entre las bandas de los 90, o sea, qué era lo que las identificaba, qué era lo que identificaba a rock salvadoreño en ese momento. Bueno, es una pregunta un poco difícil, pero yo creo que la necesidad, cuando uno no tiene nada, se la rebusca. Y entonces hoy las bandas actuales tienen todo a la mano. Un programa de computadora, como decía Chente, para grabar. Si es que eso era... Miren, yo mi carro, llegaban todas las bandas todas las semanas y mi carro lo tenía súper rayado porque no podía pasar todas las bandas y a veces llevaban unas grabaciones que por el amor de Dios, ¿verdad? Me recuerdo una que habían puesto un micrófono al centro y alrededor se habían puesto a tocar. Ya se pueden imaginar cómo se escuchaba eso, ¿verdad? Pero yo pienso que la necesidad fue una. Dos, el entusiasmo de trabajar por algo que nos gustaba a todos, tanto en el periódico con Víctor Hueso, porque hay que decir... Bea, que por cierto, hoy que están las chavas manejando motos, ella fue la primera en manejar una moto y con vestido. Entonces, toda la mara siempre esperaba que pasara la Bea cerca de la radio en la moto, ¿verdad? Entonces, el apoyo de Bea, el apoyo de Víctor en el medio impreso, el Jocote, que forma parte de 90 Minutos ahora junto con el hermano del tambor, Marinero también, que ya forma parte de 90, ahí lo tenemos siempre. En fin, todos teníamos esa necesidad y esas ganas. Y a raíz de eso fue que surgieron un montón de anécdotas, como esa de que surgió la paz entre las bandas de allá abajo con las bandas de aquí arriba, en el concierto de 90 Minutos de Rock en la Luna. Y me dice la Bea, ¿y cómo vamos a hacer? Vos quita todas las mesas, le digo yo, para que quepa la mayor, las sillas y todo. Bueno, yo creo que esa vez habían como unas 800 personas en la Luna, pero yo a la hora vi que se le habían acabado las cervezas ya a la Bea, le fue bien. Entonces, y llegó gente de todo tipo. Me acuerdo que en el slang me aventé y me cacharon y Víctor me tomó una foto y el siguiente día la vio mi papá y me dice, mira hijo, ¿y esto qué es? Me dijo, porque estaba trabajando con él, ¿cómo vas a ir a vender y la gente viéndote aquí en estos relajos, ¿verdad? Llegaron, era un público bien amplio, llegaron las chicas de Lips al concierto, no sé quién las invitó, pero llegaron, llegó Andrés Suster, que lo acababan de dejar secuestrado. Yo le dije, me mandó a decir que si podía entrar. Vos sí, le digo, pero todo el montón de chaneques, dejarlos allá afuera. Entonces pasó él, llegó el Gordo Max, me acuerdo, llegó Manuel Martínez, llegó un montón de gente. Y teníamos en la puerta a un especialista, un policía alemán, chero mío. Le dijo, mira, vos te vas a encargar de quitar todo. Y cabal, dice que quitó cadenas y un montón de cosas raras ahí. Pero miren, no pasó nada. Fue un ambiente tan bello y a partir de ese momento tocó más o menos 10 bandas. Ahí tocó Sondrak, donde estaba Gema Cibrián, tocó la Lorena Cuerno, tocó, en el segundo concierto tocó Apartamento 31 con Frank. No lo conocieran en aquella época, 20 libras menos. De allí tocó Adrenalina, que estaba en su momento, tocó Red. Y llegó mucha gente, pasaron un montón de cosas, llegó mucha gente del grupo radial, llegó la señora de ventas. Yo le digo, mire, no se vaya a meter en ese mosh porque es peligroso. Que la señora era algo, que yo me voy a meter, vaya, pues vea, le digo yo, a ratito está, auxilio, auxilio, porque la andaban para arriba y para abajo, no la soltaban, ¿verdad? Y bueno, fueron experiencias tan maravillosas. El día de la ofensiva, el jueves en 90, el 9 de noviembre, habíamos presentado un especial de Pink Floyd porque se acababa de caer el muro de Berlín. Y el sábado la ofensiva. En fin, esas experiencias nuevas, esa necesidad de los jóvenes de aquella época, hizo que nos uniéramos. Algo que no existe ahora. Cada quien está jalando por su lado. Y no reconocen de que para conseguir algo tenemos que ceder, y el primero que tiene que ceder es uno.
Entonces, para que juntos como grupo podamos resurgir. Y esa es quizás la diferencia de aquel lado, de aquel tiempo con el de ahora. Yo creo que sí, o sea, decimos la guerra, pero la guerra fue el resultado de muchísimos años, primero de opresión, la gente vivía bajo regímenes opresivos, no podías obviamente expresarte, pero después cuando habían intentos de ser, de decir, hubo represión. Y como resultado de eso vino un conflicto armado y todos los años que pasaron dándose duro las dos partes. Y este periodo del que estamos hablando es justamente el momento de podernos expresar. Y yo creo que eso es lo que pasó, que de repente hubo las condiciones para que todos pudiéramos decir lo que sentimos por muchos años, lo que queríamos y a través de 1000 formas. Y por eso el escenario de la Luna también vio la necesidad de permitir a cada quien expresarse como quisiera y se abrió para el hip hop, para la salsa, para todos. O sea, todos estábamos intentando decir algo. Y lo que sí creo que también es importante, y ustedes se van a acordar, es cuando empezamos a decir no queremos covers, queremos música original en este escenario. No hemos hecho la Luna para que las bandas vengan a tocar covers, ya hay espacios afuera. Y empezamos a intentar como mover el porcentaje y decíamos, sabemos que tienen que tocar, sabemos que eso jala a la gente, pero creo que eso también fue una gran ayuda, que la gente sintiera lo que dije, que se podía cantar cualquier cosa en español, que podíamos expresarnos en nuestro propio idioma y que los demás lo entendían y no tenían que que no saber qué estaban diciendo las letras. Que nos dimos cuenta que lo que decíamos les importaba a los demás, porque a la Luna la gente llegaba a escuchar a las bandas, no era que llegaban y uno ahí desgalillándose como pasa ahora en muchos lugares y la gente ni siquiera oye, no, la gente estaba ávida de escuchar lo que las bandas tenían que decir, que se creó mucha complicidad y mucho apoyo justamente porque lo que tenía uno no tenía la otra banda. En aquel momento todo el mundo se prestaba cosas, la gente de unas bandas ayudaban a que los otros sonaran, mucha solidaridad y mucho compañerismo que se generó. Quiero solo aclarar que los de Fenastras creían que nosotros no los queríamos, pero nunca habían ni siquiera intentado llegar, o sea, era más como un mito y una idea de que en la Luna no los queríamos. Por eso tampoco fue tan difícil después cuando llegaron. Y creo que fue eso, que no existía internet, entonces teníamos que decirnos las cosas cara a cara, vernos a los ojos, tocar mucho para transmitir las ideas y sumar. Okay. Bueno, ya vamos cerrando, así que las dos últimas participaciones nos cuentan así brevemente también qué creen ustedes que identificaba el rock salvadoreño de los 90. Pues la verdad ya lo dijo Nelson, las ganas testarudas o necias de querer hacer las cosas lo mejor posible, sin mucho apoyo, sin los mejores instrumentos en esa época, pero sí con muchas ganas. Y sobre todo el hecho de que, eso muy importante lo que Bea dijo, yo no sé por qué fue, pero en todos los movimientos de esa época de los 90 era como ley el hecho de ir quitando la cuestión de los covers, porque se habla mucho de la época dorada del rock, que casi todos son hechos de puro covers, de cosas inglesas hechas al español, y eso lo hacen cierta gente como lo vanagloria, que eso es lo mejor y que lo de hoy no. Y en los 90s, para mí creo que fue la época con mayor identidad, porque casi todos estaban haciendo cosas originales y propias de ellos, malas o buenas, pero en los conciertos de rocker siempre era 1 o 2 covers, pero después la obligación era original y así fue. Y en el Metal Fest no se permiten covers, de hecho el que toca covers tiene que ser con un cierto permiso o aviso, ¿verdad? Pero no puede, no es norma eso, tocar covers, y creo que eso dio como cierta identidad, mayor empuje y mayor ganas de querer hacer las cosas. Gracias. Una de las cosas importantes, por ejemplo, hoy somos en la misma empresa, ¿verdad?
Nelson está en ABC. Y vos estás en ABC también. ¿Estás en ABC vos? Tengo por lo menos unos 11 años de estar en la radio. Es otro negocio. Participar en la radio. Desgraciadamente, como dice Bea, podemos hablar y podemos decir tantas cosas como no lo dijimos antes, pero hubo una cosa ahí en la radio, decapitaron a la radio, y como dijo alguien en el reciente concierto de Rhapsody con Primal Fear, la fallecida Radio Astral, así lo dijo un músico nuestro. Aquí sonó mucho nuestra música en esta fallecida radio. Ahora, tengo 11 años de estar en el programa Hablando de Rock con don Chente Cibrián. El programa de ayer fue el número 594. Entonces, y he tratado al máximo de que la música nuestra suene primero. Lo nuestro es primero. Suenan los grupos hasta los que ya se deshicieron. Siempre los programas. Y ese es un orgullo propio. Y aparte de eso, hoy está en el programa en línea, en internet, y hay muchas respuestas. Por ejemplo, este conversatorio lo anunciamos y queríamos que se llenara, que llegaran unos 40,000 gente, ¿verdad, Marinero? Sí, ¿verdad? Por ahí así. Entonces, la respuesta de la gente es grande, porque en poco tiempo del programa, que son 3 horas, tenemos muy buena respuesta de gente. Tenemos 2,000, 3,000 gente, 3,000 visitas, hay veces más, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante, y hablar de nuestra historia musical, como mucha gente se llena la boca de hablar cosas que no saben, y que organizan cosas que no saben. Por ejemplo, tú decías la palabra necesidad, y me hicieron una entrevista para un programa y yo hablé de eso, de esa palabra necesidad, y yo creo que por eso no lo pasaron el programa. Entonces, traté de averiguar, pero en realidad todas esas cosas deprimen mucho el mismo espectáculo, al igual que nuestro triste fútbol, que yo amo el fútbol, pero amé, y para mí el zurdo Pérez, el portero del FAS, porque el primero que vio, Quiteño, Calero Suárez, todos esos, fueron mis ídolos, sin ver fútbol por televisión. Ahora, cuando logré ver televisión en blanco y negro, pagaba 10 centavos por ver el mascón. No tenía tele, entonces se puede imaginar qué orgullo es que lo nuestro tenga tanto valor como lo tuvieron los bichos de Apto 31, ¿eh? El apartamento 31 a mí me parecía ridículo el nombre, pero tenían razón. Había uno que se llamaba, uno de los que propusieron, ¿te acordás? Disgiote Chucho Power. Algo así era, ¿no? Así que eso creo que es lo que difiere y refiere en lo que ahora podemos estar. Te digo, para mí sería bueno que ahorita fuera en aquel tiempo, porque la gente estaría el triple de consciente. Ahora cualquiera te echa una buena ultrajada por la red social y no lo ves. Y te dice que le caes mal y que sos del peor y toda la cosa. Nos escribe uno en la radio y me dice tal cosa, y le digo yo, excelente. Él creo que es dentista. Entonces le digo, me encantan tus pósters dentales, ¿verdad? Porque nos manda siempre póster, ¿verdad? Entonces, pero eso creo que es lo que hemos asimilado y lo que tratamos de hacer. Tratamos en aquel tiempo y seguimos tratando de hacerlo. Un enorme cariño para Bea. Bea, siempre te queremos inmensamente.
A Nelson igual, pero no como Beatriz, ¿verdad? Y luego a Marinero, pues que él ha dicho muchas veces que a pesar de mis dificultades, me le paro a cualquiera para revolcarnos la vida, si es posible. Y me agrada mi país, me agrada mucho, sobre todo cuando ahorita ha perdido mucho valor nuestra gente, porque antes éramos bolilleros y nos podíamos revolcar con cualquiera, pero hoy como que nos hemos acobardado un poco. Pero aquí estamos siempre y la bandera nuestra es nuestro rock, y que queremos hacer la pregunta de que por qué le tienen miedo al rock, por qué se le teme, por qué, cuál es el motivo de por qué temerle al rock. Muchas gracias.